Vamos a resolver el ejercicio 37 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Denis Sid, del capítulo 1. Nos pregunta, ¿cuál es la función que a partir de cálculo usted sabe que su primer derivada es la propia función y que su primer derivada es un múltiplo constante k de la propia función? Y luego nos pide escribir cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de primer orden con una solución. Bueno, pues para esto hay que recordar lo que aprendemos en cálculo de una variable. Cuando nosotros vemos la función exponencial, lo primero que se nos dice, o de las primeras cosas, es que justamente cumple esta bonita propiedad de que su derivada es la misma función. La función exponencial f de x igual a e elevado a x cumple que su derivada es la propia función. ¿Sí? Esto responde a la primera pregunta. ¿Cuál es la función que usted sabe que su primer derivada es la propia función? Existe otra función cuya derivada es la propia función, pero es una función trivial, es la función constante 0. La función constante que vale 0 para cualquier x también cumple que su derivada es la propia función. Entonces realmente hay dos funciones, la exponencial y la constante 0. Bueno, ahora la segunda pregunta nos dice que su primer derivada debe ser un múltiplo constante k de la propia función. Para esto podemos usar la misma función exponencial, solamente agregándole una constante k como coeficiente de la x, o sea, e elevado a k por x. Recordemos que para derivar esta función, la derivada de la función exponencial es la misma exponencial, pero debido a la regla de la cadena hay que derivar luego el exponente. Y la derivada del exponente es una constante por x, bueno, pues es la constante. O sea, va a ser k por e a la k por x. O sea, vean que lo que ocurre es que f' de x es k por la función original que era e a la kx. Entonces es k por f de x. A esto se refiere con que la derivada de la función es un múltiplo k de la función original. ¿Sí? Es un múltiplo constante k de la propia función. Es lo que nos está diciendo ahí. Bueno, entonces eso responde a la segunda pregunta. Y luego nos dice, escriba cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de primer orden con una solución. Bueno, pues ya, de hecho ya escribimos la segunda en forma de ecuación diferencial, pero para escribirlo de una forma más usual, en lugar de escribir f de x, podemos escribir y. Entonces, si y es igual a e a la x, bueno, pues y' también es e a la x. Y entonces, y', como es e a la x y e a la x es y, bueno, pues vamos a tener que y' es y. Esta sería la ecuación diferencial. Y de hecho, esta ecuación diferencial tiene como solución a y igual a e a la x, pero en general tiene como solución cualquier múltiplo constante de e a la x. O sea, incluido si c vale 0, o sea, y igual a 0 estaría incluido en esta ecuación. Sí, entonces también la función y igual a 0, que ya vimos que tiene como derivada a ella misma, también está incluida en esta ecuación. ¿Sí? Eso es de la primera pregunta. Y de la segunda pregunta, bueno, pues como queremos que la derivada de la función sea un múltiplo k de la propia función, bueno, pues esto es lo que define la ecuación diferencial. La derivada de la función debe ser un múltiplo k de la propia función. Y como ya vimos, esto tiene como solución a y igual a e elevado a k por. Y como veremos más adelante, bueno, pues en general hay una familia de soluciones, una para cada valor constante k que cumple esa ecuación diferencial. Entonces con esto hemos resuelto el ejercicio. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.